Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo A3, integrado por mi persona, Dulce María, Abner. Tenemos a bien dar a conocer acerca de la NIA 402, que trata de las consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios. En cuanto al alcance de esta NIA, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada cuando una entidad usuaria utiliza los servicios de una o más organizaciones. En concreto, desarrolla el modo en que el auditor de la entidad aplica la NIA 315, que trata de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, y la NIA 330, que trata de las respuestas del auditor a los riesgos valorados. Muchas de las entidades externalizan aspectos de su negocio con organizaciones que prestan servicios que comprenden desde la realización de una tarea específica bajo la dirección de la entidad hasta la sustitución de unidades o funciones enteras de un negocio de la entidad, tal como la función de cumplimiento de obligaciones. Los servicios de la organización de servicios son parte del sistema de información de la entidad usuaria. Aquí se incluyen los correspondientes procesos del negocio, que estos son relevantes para la realización o preparación de la información financiera. Tales aspectos tienen que contener, para que sean parte de, tenemos primero los tipos de transacciones dentro de las operaciones, en este caso de la entidad, que son significativas para los estados financieros. También tenemos los procedimientos, tanto los relativos a los sistemas de tecnología de información, las correspondientes o los correspondientes registros contables, ya sea que estos estén en formato electrónico o de manera inusual, y cuentas específicas dentro de los estados financieros de la entidad y que tienen significatividad en los mismos. El modo también en el sistema de información de la entidad, cómo ésta capta los hechos y condiciones distintos a las transacciones. En el caso también tenemos del proceso de información financiera utilizado en los estados financieros, en este caso incluidas las estimaciones contables y la información relevante a revelar. Los controles sobre los asientos de diario, en este caso incluidos aquellos asientos que no son estándar y que se utilizan para registrar transacciones o ajustes no usuales. Esta NIA no aplica para los servicios prestados por entidades financieras que se limiten al procesamiento de transacciones que estén expresamente autorizadas por la entidad. En cuanto al objetivo del auditor con respecto a la NIA 402, este debe obtener conocimiento suficiente de la naturaleza y la significatividad de los servicios prestados por una organización de servicios y su efecto en este caso en los controles internos relevantes para la auditoría, y así poder identificar y valorar los riesgos de incorrección material y poder diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos. Buenos días, continuamos con las definiciones. Tenemos los controles complementarios de la entidad usuaria. Son los controles que la organización determina que implementar la entidad usuaria para poder alcanzar los objetivos de controles. El informe de controles de una organización de servicios son los informes sobre la descripción y el diseño de los controles de una organización de servicios, y que nos da el tipo de informe 1 y el tipo de informe 2.
El auditor de la entidad prestadora de servicios es el auditor que emite un informe sobre los controles de una organización de servicio. Y la organización de servicios es una organización externa que presta servicios a una entidad usuaria. El sistema de la organización de servicios son las políticas y procedimientos diseñados por la organización de servicio para prestar el servicio a entidades usuarias. Subcontrataciones de la organización de servicios subcontratadas es la organización de servicio contratada por otra organización de servicio para prestar el servicio a entidades usuarias. Auditor de la entidad usuaria es el auditor que audita y emite el informe de auditoría sobre los estados financieros de la entidad usuaria. Y la entidad usuaria es la entidad que contrata una organización de servicios y en el cual se está llevando a cabo la auditoría de estados financieros. Tenemos los requerimientos. Dentro de los requerimientos tenemos la obtención de conocimiento de los servicios prestados por la organización de servicios, incluido el control interno. Parte del trabajo del auditor es tener conocimiento de la entidad de su entorno y control interno, por lo que incluye conocer si tiene contratos de organización de servicios. Si es así, el auditor debe de entender el modo en que ella utiliza los servicios de la organización según sus actividades. El auditor debe de conocer la naturaleza de los servicios, la importancia relativa de las transacciones, interacción entre las actividades de la organización de servicio y la relación entre la entidad usuaria y la organización de servicios. El auditor de la entidad usuaria determinará si se ha obtenido conocimiento suficiente de los servicios prestados por la organización de servicios. Si no puede obtener conocimiento suficiente, obtendrá conocimiento mediante los siguientes procedimientos: obteniendo un informe tipo 1 o tipo 2, contacto con la organización de servicio, visitando la organización de servicio y aplicando procedimientos que proporcionen información necesaria sobre los controles relevantes, y recurrir a otro auditor que proporcione la información necesaria sobre los controles relevantes. La utilización de un tipo de informe 1 y tipo 2 para ayudar al auditor de la entidad usuaria a obtener conocimiento suficiente y adecuado. El auditor de la entidad usuaria debe satisfacerse de competencia profesional del auditor de la entidad prestadora de servicio, la adecuación de las normas conforme se emite el informe, y si el auditor prevé utilizar un informe tipo 1 tipo 2 como evidencia de auditoría. Evaluará la descripción y el diseño de los controles de la organización y si la evidencia proporcionada por el informe es suficiente y adecuada. Gracias. Buenos días, continuando con la presentación tenemos las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Dice que para dar respuestas a los riesgos valorados de incorrección material, el auditor de la entidad usuaria determinará si los registros mantenidos por la entidad usuaria proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a las afirmaciones relevantes incluidas en los estados financieros. Caso contrario, dice que aplicará los procedimientos de auditoría posteriores o recurrirá a otro auditor con el fin de que aplique dichos procedimientos en la organización de servicios a cuenta del auditor de la entidad usuaria. Seguidamente tenemos las pruebas de control y dice que cuando la valoración del riesgo por el auditor de la entidad usuaria comporte la expectativa que los controles de la organización de servicios operen eficientemente, el auditor de la entidad usuaria obtendrá evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de dichos controles mediante uno o más de los siguientes procedimientos, obteniendo un informe tipo 2 si lo hubiera, de la misma manera aplicando pruebas de controles adecuados de la organización de servicios, o bien recurriendo a otro auditor con el fin de que aplique realice pruebas de controles de la organización de servicios. Seguidamente tenemos la utilización de un informe tipo 2 como evidencia de auditoría que los controles están funcionando eficientemente. Dice que el auditor determinará si el informe de auditoría de la entidad prestadora de servicios proporciona evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sustentar las respuestas a los riesgos identificados. De la misma manera, evaluando si la descripción, el diseño y la eficacia operativa de los controles de la organización de servicios se refieren a una fecha o periodo adecuado.
También determinando si los controles complementarios de la entidad usuaria identificados son relevantes y los mismos que se realicen pruebas para ver si son eficientes en su control operativo. De la misma manera, evaluando la adecuación del periodo de tiempo cubierto en el transcurso de la realización de la misma. También evaluando si las pruebas de controles realizadas son relevantes para las afirmaciones incluidas en los estados financieros. Dice que cuando el auditor prevé utilizar un informe tipo 1 y tipo 2 que excluyen los servicios de una organización de servicios subcontratada y que dichos servicios sean relevantes en la auditoría de los estados financieros, el auditor de la entidad usuaria aplicará los requerimientos de la presente NIA con respecto a los servicios de una organización de servicios subcontratada. De la misma manera, dice que el auditor de la entidad usuaria indagará ante la dirección si la organización de servicios ha informado o bien la entidad usuaria tiene conocimiento sobre otro medio con respecto a fraude, incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias e incorrecciones no corregidas en relación con las actividades de la organización de servicios que puedan afectar a los estados financieros. Seguidamente tenemos el informe del auditor de la entidad usuaria y dice que el auditor expresará una opinión no modificada con respecto a la NIA 705 si no obtiene una evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los servicios prestados de la organización de servicios que sean relevantes para la auditoría de los estados financieros. Y cuando exprese una opinión no modificada, dice que no se hará referencia al trabajo del auditor de la entidad prestadora de servicios, salvo que las disposiciones legales y reglamentarias así lo requieran o requieran dicha mención, pero se debe de tomar en cuenta que dicha mención no reduce la responsabilidad del auditor de la entidad usuaria. Si se hace referencia al trabajo del auditor en la entidad prestadora de servicios y que este mismo es relevante para entender la opinión modificada, se indicará que la misma no reduce la responsabilidad del auditor en la entidad usuaria. Muchas gracias por su atención. Continuando con la exposición, tenemos a bien explicarles la NIA 450, la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría y en su caso de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. La NIA 700 trata de la responsabilidad que tiene el auditor al formarse una opinión que si ha obtenido la seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material. De la misma manera, la 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar adecuadamente el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría de los estados financieros. Esto en relación con el efecto de las incorrecciones y aquellas incorrecciones no corregidas. Continuando con esto, tenemos el objetivo del auditor y dice que es evaluar el efecto en la auditoría de las incorrecciones identificadas y el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Seguidamente tenemos la definición y dice que una de ellas es la incorrección, que en este caso es la diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto a una partida de los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información con respecto a dicha partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o a fraude de la misma manera. También las incorrecciones incluyen aquellos ajustes que a juicio del auditor es necesario realizar para que los estados financieros presenten fielmente o expresen fielmente en todos los aspectos materiales. Las incorrecciones no corregidas, que es otro concepto, dice que es aquellas incorrecciones que el auditor ha acumulado durante la realización de la auditoría y que no han sido corregidas. Seguidamente tenemos los requerimientos y uno de ellos es la acumulación de incorrecciones identificadas. Y dice que el auditor acumulará las incorrecciones durante la realización de la auditoría, excepto las que sean claramente insignificantes. Y el término insignificante en esta norma lo trata como no material. Muchas gracias. Continúa mi compañero.
Buenos días, continuamos con el siguiente requerimiento, que son consideración de las incorrecciones identificadas a medida que la auditoría avanza. El auditor determinará si es necesario revisar la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría cuando la naturaleza de las incorrecciones identificadas y otras incorrecciones que se suman a las incorrecciones acumuladas que se obtiene durante la auditoría podrían ser materiales, y la suma de las incorrecciones acumuladas que se encuentran durante la realización de la auditoría y que se aproxima a la cifra de importancia relativa determinada. Otro de los requerimientos sería la comunicación y corrección de las incorrecciones. El auditor comunicará oportunamente a la dirección todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría, por lo que el auditor solicitará a la dirección que corrija las incorrecciones que fueron comunicadas. Si la dirección se niega a corregir las incorrecciones materiales, el auditor deberá considerar las razones de la dirección para no realizar las correcciones, por lo que el auditor deberá evaluar si los estados financieros están preparados y presentados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Otro requerimiento tenemos la evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas. Antes de evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, el auditor deberá de calcular de nuevo la importancia relativa determinada para confirmar si se sigue siendo adecuada el contexto de los resultados financieros de la entidad. Si las incorrecciones no corregidas son materiales, individualmente o de forma agregada, el auditor tendrá en cuenta la magnitud y la naturaleza de las incorrecciones sobre los tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, efecto y los efectos de las incorrecciones no corregidas relativas a periodos anteriores. Gracias. Continúa mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la mía 450, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. En este caso, el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las incorrecciones no corregidas y el efecto de estas, que ya sean individuales o de forma agregada, pueden tener sobre la opinión que se dará en el informe de auditoría. La comunicación del auditor identificará las incorrecciones materiales no corregidas de manera o de forma individualizada. El auditor también solicitará que se corrijan las incorrecciones no corregidas. También el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad el efecto de las incorrecciones no corregidas relativas a periodos anteriores sobre los tipos de transacciones, saldos contables, información a revelar de los estados financieros en su conjunto. Manifestaciones escritas. En cuanto a manifestaciones escritas, el auditor solicitará a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad manifestaciones escritas relativas a si se consideran los efectos de las incorrecciones no corregidas, si son materiales, ya sea individual o de forma agregada, para los estados financieros en su conjunto. En resumen, dichas partidas se incluirán en la manifestación escrita o se adjuntará a ella. Documentación. En cuanto a la documentación, esta NIA nos dice que el auditor debe incluir el importe por debajo de las incorrecciones si se consideran claramente insignificantes. También todas las incorrecciones que se hayan dado acumulando o se hayan ido acumulando durante la realización de la auditoría y si éstas han sido corregidas o no. También para la conclusión del auditor, si las incorrecciones en este caso no fueron corregidas son materiales y individualmente o de forma segregada. Aparte de esto, le servirá al auditor como base para su opinión.